Bienvenidos ahora a nuestros programas que dan un giro para presentar lo que es la sinodalidad en la vida de la Iglesia. La palabra sínodo pues es una palabra antigua, muy venerada por la tradición de la Iglesia, cuyo significado pues se asocia con los contenidos más profundos de la revelación, compuesta por la preposición sin y el sustantivo hodos. Indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Remite por lo tanto al Señor Jesús, que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, y dice: nadie va al Padre sino por mí. Y de hecho, pues los primeros cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados los discípulos del camino. Podríamos decir, entre comillas, que este es el primer nombre que lleva la Iglesia, los seguidores del camino. De ahí la palabra sínodo, caminar juntos. En la Iglesia pues es necesario caminar juntos, que ya el Papa Francisco ha insistido en esto de dialogar, de caminar pues en la búsqueda del bien común en la Iglesia, y para eso necesitamos pues estar constantemente buscando esta comunidad de fieles en donde caminamos juntos. Pues bien, los escritos de los evangelios fueron orientados a comunidades muy concretas. Así que tenemos los evangelios, el evangelio según San Mateo, que está escrito en su momento en los años 80, fue escrito para la comunidad del norte, es decir, en esas comunidades en las que estaba Pedro, estaba San Mateo. Se trata pues de allá en la parte norte, en Siria, y ahí pues estaba la comunidad y dedicó su evangelio a ese lugar. El evangelio según San Marcos se escribe con la orientación de iluminar la vida de los cristianos en Roma. Por eso es un escrito que está más o menos escrito en los años 65, 70 por ahí, porque es el primero de los evangelios, y naturalmente tiene una orientación estrictamente, diríamos, dentro de la cultura romana. El evangelio según San Lucas, el que vamos a dar su inicio pues a su introducción, pues es un evangelio que está escrito para los griegos, y luego el evangelio según San Juan, que está escrito para los de Asia Menor a finales del siglo I. Entonces los evangelios tienen una orientación muy concreta porque van a iluminar la vida de los que siguen el camino, pero con una particularidad pues propia de su cultura, a la que los evangelistas tratarán de darle respuesta. Nos encontramos pues con el evangelio según San Lucas. Este evangelio, pues durante este año, es el evangelio que llevaremos durante todo el tiempo ordinario. Parte de esto se ha leído ya en la Natividad, y estamos ahora después de Pentecostés. Vendrá la Santísima Trinidad y luego Corpus Christi, en donde se va a ir planteando ya lo que es el evangelio en el tiempo ordinario. Pues bien, este evangelio tiene como símbolo un toro. Entonces llama la atención que sea un toro el que lo representa. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, en la visión que Ezequiel tuvo con motivo de su vocación, él vio 4 seres vivientes. Y lo encuentra usted en Ezequiel 1, 5 al 14. Cada uno de estos seres vivientes tenía pues 4 caras. Uno de ser humano, otro de león, otro de toro y el último de águila.
Estos seres cargaban el trono de Dios. Si su singular forma pues señala su fortaleza y su potencia. En el Apocalipsis de San Juan se retoma en cierta forma esta visión en Apocalipsis 4, 6 al 8. Se trata de 4 seres vivientes llenos de ojos, símbolo de su conocimiento, que tienen las caras antes mencionadas. San Ireneo de León, pues alrededor del año 200, relacionaba a los 4 seres con los 4 evangelistas. Y la imagen del toro pues corresponde a San Lucas, porque al principio de su evangelio se habla de la labor del sacerdote que tenía Zacarías y que al principio de su evangelio se habla de este personaje que está en el templo. Y naturalmente la ofrenda que se está ofreciendo en ese momento es ciertamente una res. Por eso lo particular en el Evangelio según San Lucas es que comienza en el templo y termina en el capítulo 24 hablando también del templo. Pero ¿quién era San Lucas? Según la antigua tradición eclesiástica, el autor del tercer evangelio es Lucas, un colaborador del apóstol Pablo, a quien se menciona en la carta a Filemón y en 2 de Timoteo 4:11. La carta a los Colosenses lo describe como el médico amado. Ireneo de León comenta: Lucas, el acompañante de Pablo, ha publicado en un libro el Evangelio predicado por él. Esto se encuentra en Adversus Hieresis, numerales 3:1:1. El lenguaje pues del autor y sus ideas, diríamos, escatológicas, es decir, la parte final de la historia, revelan que es una persona con buenos conocimientos del griego, que tal vez ha sido pues su lengua materna. Su especial interés pues en las cuestiones de escatología individual, así como su énfasis en las acciones proféticas de Jesús, podrían indicar el pasado no judío del autor. En todo caso, tiene raíces en la cultura greco-helenista, contemporánea del Mediterráneo. Su familiaridad pues con el Antiguo Testamento y su centralidad que en su obra tiene Jerusalén no parecen contradecir lo dicho anteriormente. Si suponemos que San Lucas pertenecía a los llamados temerosos de Dios en el mundo de habla griega. Ahora la pregunta es: ¿cuándo y dónde escribió San Lucas su evangelio? Por lo que toca la cuestión del tiempo en que se redactó el tercer evangelio, la antigua tradición eclesiástica pues no se ha puesto del todo de acuerdo. Pero según San Ireneo, Lucas escribió después de la muerte de Pablo, mientras que Eusebio supone que la redacción de este evangelio se hizo mientras vivía aún el apóstol. Hoy se impone la idea de que este evangelio se escribió después del año 70. ¿Por qué? Porque él habla de la destrucción de Jerusalén, y esto sucedió entre el 70 y el 90 después de la era cristiana. En favor de esta manera de pensar está la forma en que Lucas describe la caída de la ciudad de Jerusalén. Por eso se piensa que debió haber pasado un periodo suficiente de años entre estos sucesos y la última redacción de este evangelio. Por otra parte, el libro de los Hechos de los Apóstoles supone ya el tercer evangelio. Eso lo dice en Hechos 1:1. Pero como Hechos se escribió probablemente antes antes de la persecución de Domiciano, a partir del año 90 después de Cristo, cuando Domiciano reina,
El Evangelio tiene que haber surgido a más tardar a principios de los años 80 de nuestra era. Ahora, ¿dónde se redactó? Faltan datos por parte de la tradición eclesiástica, pero por la familiaridad que el redactor tiene con el mundo mediterráneo y por la poca familiaridad con Palestina, parece que este evangelio se debió haber escrito fuera de Palestina, en la región este del Mediterráneo, tal vez en Antioquía. Esta Antioquía de Siria, que es a la que nos referimos. La composición del evangelio según San Lucas. El mensaje de este evangelio no se deduce solo de su contenido, sino también de su estructura. San Lucas es un maestro pues en el arte de la narración. Quien no se conforme con leer este evangelio aquí y allá, alguna que otra pericopa, sino que lo lea en su totalidad de principio a fin, se encontrará atravesando por un espectacular mundo de historias. Así que notamos que se trata de historia, por eso son relatos. No es, ahora hablaremos de lo que significa para San Lucas la historia. Como teólogo, él conoce perfectamente la historia del Antiguo Testamento, pero lo narra como historia de salvación, es decir, que los personajes del Antiguo Testamento pues salen a relucir, sí, aparecen en su evangelio, pero anotando el efecto de la salvación, cómo esos personajes hicieron historia. Lo mismo hará con los personajes del Nuevo Testamento. El que él escribe, los personajes que ahí aparecen van realizando ellos su propia historia de salvación. Entonces, para él, el evangelista, es importantísimo seguir las indicaciones que él da. Dice, hoy se cumple esta escritura. Y en cada personaje que va apareciendo esto de que hoy se cumple esta escritura, se realiza porque así lo va narrando. Pero como ustedes bien saben, se trata de una historia de salvación, es decir, que uno va viviendo su vida como historia de salvación o historia de frustración. El evangelista nos va a invitar a realizar esta práctica del encuentro con Jesús. Por eso, la estructura que tiene el texto. La estructura, primero hay un proemio. En ese proemio el orador presenta su tema, justifica su intención y hace tomar conciencia a sus oyentes y lectores de la grandeza de su obra. Al estilo griego, que es su estilo porque él es griego y el esquema va a ser griego, tomándolo pues de las obras antiguas, él presenta el proemio. Segundo, plantea el origen y nacimiento del héroe del que va a hablar. Luego hablará de su niñez y su juventud. Este aspecto está muy poco desarrollado en el Evangelio de Lucas. Su obra y su doctrina, esto abarca la mayor parte de este Evangelio. Y por último, un epílogo, narración de la muerte del héroe e invitación a la imitación. Puede haber también en él influencias de otros géneros literarios, como que del género bios, utilizado en el helenismo, y también de otro tipo de narraciones semitas. Pensemos en las narraciones, por ejemplo, del Éxodo y del Deuteronomio sobre Moisés. Finalmente, suponemos que San Lucas pudo haber tenido ante sus ojos algún modelo del género evangelio, como por ejemplo el Evangelio según San Marcos. Lucas utiliza mucho los
paréntesis literarios o inclusiones. Se trata de un recurso estilístico que consiste en palabras o pensamientos idénticos o casi que enmarcan en una sección literaria una unidad interna. Grandes secciones se mantienen también unidas por la mención de determinadas palabras clave o indicaciones de lugar, tanto al principio como al final de las mismas. Veamos algunos ejemplos. La primera y la última escena de su evangelio se dan en el templo de Jerusalén. El evangelio empieza con el sacrificio de Zacarías. Así comienza este relato, 1:5. Y termina con el comentario de que los discípulos estaban en el templo y alababan a Dios. Capítulo 24, versículo 53. Por eso uno ve que se trata como de una inclusión en este género literario, porque comienza en el templo y desarrolla todo lo que tiene que presentar y al final termina con la misma expresión que todos están en el templo. Segundo, en los capítulos 1 al 2, o narración de la niñez de Jesús, que son los capítulos estos, San Lucas utiliza también el templo como paréntesis literario. La narración termina precisamente donde empezó, en el templo de Jerusalén. Recordarán, dice el evangelista, que Jesús tenía los 12 años y estaba sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Según San Lucas 2:41 al 52. Finalmente, las primeras y últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas lo enmarcan como un paréntesis literario. En las dos ocasiones se habla del Padre. Primero, ¿no sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Así dirá en Lucas 2:49. Contesta pues Jesús a los 12 años a sus padres. Y como inclusión, al morir está orando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Capítulo 23, versículo 46. Lucas se vale también del recurso del tiempo para enmarcar las diferentes partes de su evangelio. Ejemplo, antes de la primera aparición pública de Jesús, Lucas narra la aprehensión del Bautista, Lucas 3:20. El evangelista separa también los anuncios de la destrucción de Jerusalén de los sucesos del final de los tiempos. El autor se vale para el mismo fin de las indicaciones del lugar. Por ejemplo, Juan actúa en las cercanías del río Jordán, allá en Betabara. Estando ahí, se señala que ahí Juan comenzó pues su trabajo, mientras que el resucitado se aparece a sus discípulos en Jerusalén, no afuera sino dentro de la ciudad de Jerusalén. La parte central del Evangelio de Lucas, la que corresponde a la predicación de Jesús, está dividida en 3 segmentos que se dan en tiempos sucesivos y se localizan en diferentes lugares. Notemos, esto es importante antes de abrir el Evangelio. Después de estas presentaciones que han hecho, la obra inicial de Jesús se da en Galilea. Estamos hablando de Lucas 4:14 hasta el capítulo 9, versículo 50. La obra de Jesús, inicial de Jesús en la Galilea. Nos imaginamos pues toda esta área del norte donde Jesús está realizando su trabajo. Pero en el capítulo 9, versículo 51 hasta el capítulo 19, versículo 46, Jesús se aleja de la Galilea y comienza su camino a Jerusalén.
Esta es otra etapa. Finalmente, la obra de Jesús en Jerusalén, su pasión, muerte y resurrección en Lucas 19:47 hasta el capítulo 24, versículo 53. Señalo pues esos tres momentos en el que la obra del evangelista Lucas está ordenada. La primera, la obra inicial en Galilea, capítulo 4, porque comienza en Nazaret y va a terminar, como dice San Lucas, en el capítulo 9, versículo 50, y se abre en el capítulo 9, 51, que dice: y tomó la decisión de subir a Jerusalén. Y comenzará pues una explicación sobre el reino. La obra de Jesús en Jerusalén, pues en la parte final, hay ciertos temas que se retoman en el Evangelio según San Lucas una y otra vez, atravesándolo en su totalidad. Por ejemplo, el Evangelio según San Lucas pues habla mucho sobre la oración, habla sobre el gozo, la acción del Espíritu, la preocupación de Jesús por los pobres y oprimidos, su desconfianza en la riqueza, la misericordia de Jesús por las mujeres, los niños y los pecadores, Israel, el tema de los banquetes, etc. Notamos en el Evangelio de Lucas la siguiente estructura. Ahora sí ya nos vamos a ordenar todo el Evangelio. Hablamos de un prólogo que trata el capítulo 1, versículos 1 al 4. Segundo, hablamos de generación y nacimiento del Mesías, del 1:5 al 2:52. Hablamos en tercer lugar de la preparación del ministerio de Jesús, capítulo 3, 1 al 4, 13. Ahora ya el cuarto apartado, actividad en Galilea, capítulo 4, versículos 14 hasta 9:50. Viaje a Jerusalén, la quinta parte, 9:51 al 19:46. Últimas actividades en Jerusalén, pasión y muerte y resurrección, que está en el capítulo 19, versículos 47, 24, 53. Bien, hasta aquí pues la estructura, para tener una idea cómo está organizado, ordenado el Evangelio según San Lucas. Pero hablemos de 4 puntos básicos de la teología de Lucas. Hacer teología es interpretar la revelación divina que se interpreta para iluminar las situaciones concretas de una comunidad. Y dentro de estas interpretaciones que encontramos en el evangelista Lucas, encontramos, como hemos dicho, la oración. Ya desde el principio, la oración ocupa la atención del evangelista Lucas, tanto al principio como al final de su evangelio. El evangelista presenta a la comunidad orando. En 1:5 y en Lucas 24:53, en esos dos momentos, enmarca la oración al comienzo y al final. Así como Israel se reúne en el templo para la oración, así también lo hace el nuevo pueblo de Dios. Jesús es presentado como una persona que ora constantemente, sobre todo en las circunstancias más relevantes de su vida. Incluso hay pasajes de Lucas en los que presenta a Jesús orando en contraste con los lugares paralelos de Marcos, como son el bautismo y la transfiguración. Según Lucas, la oración significa para Jesús la fuente de sus palabras y sus obras. Mencionemos algunos pasajes. Por ejemplo, en Lucas 3:2, Jesús ora en su bautismo. En 5:16 se dice el Evangelio, se retiraba a orar.
En 6:12, ora antes de la elección de los discípulos, de los 12. Y en 9:18 estaba orando antes de la confesión de Pedro. En 9:28 oraba en la transfiguración. Y en 11:1 estaba orando en cierto lugar. En 22:32 ora por Pedro. En 23:34 ora pidiendo por sus verdugos. En 23:46 muere con una oración en los labios. Y en 24:30 ora con los discípulos de Emaús. Así que Lucas presenta también a Jesús como el gran maestro de la oración, además de que exhorta en general a sus discípulos a la oración. Les enseña a orar en dos pasajes concretos. Uno es Lucas 11:2 al 13, en la oración del Padre Nuestro. El otro es Lucas 18:1 al 14, parábolas del juez y la viuda y el fariseo y el publicano. El cristiano individual y comunitariamente cobra en la oración fuerzas para la vida. La oración es el centro de la vida de Jesús y de sus discípulos, pero también de la comunidad cristiana. Otro tema que San Lucas va a desarrollar en su Evangelio es Jesús bajo la acción del Espíritu. San Lucas está convencido de que la persona y obra de Jesús está siempre actuando el Espíritu. Siguiendo al evangelista Marcos, Lucas nos narra que en el bautismo de Jesús el Espíritu desciende sobre él y lo lleva al desierto. Con su fuerza Jesús predica en Galilea y llega a Nazaret para enseñar en la sinagoga. De especial interés es el pasaje de la sinagoga de Nazaret, en el que Lucas nos ofrece tanto el texto leído por Jesús, que habla de la unción del Espíritu para una tarea concreta, como la interpretación de su cumplimiento en la persona y obra del Mesías. Por eso hablará el texto de que en el libro de Isaías, que él toma, habla del Espíritu del Señor que está sobre mí, porque me ha consagrado, me ha enviado a dar a los pobres la buena noticia. Jesús comenta este texto con una sola frase: hoy se ha cumplido el pasaje de la Escritura que acaban de oír. Para San Lucas, Jesús es el Salvador mesiánico enviado por Dios con la fuerza del Espíritu a los pobres, a los oprimidos, a los enfermos y los económicamente arruinados. Este pasaje es pues programático. La gente recibe al principio las palabras de Jesús con alegría, pero después lo atacan. Al describir Lucas estas dos reacciones encontradas de la gente al principio de la obra de Jesús en Galilea, logra poner de manifiesto dos cosas. Uno, que Jesús lleva consigo el reino de Dios mientras se dirige a los pobres, los abandonados, los enfermos y excluidos, dando a sus vidas una nueva esperanza. Número 2, los lectores tienen que notar que la obra de Jesús pues no es exitosa en todas partes. Se va a encontrar con la aceptación de su evangelio, pero también con el rechazo. Ambos temas se desarrollan después en el evangelio en forma narrativa. Estos aspectos se darán en la vida del cristiano, como lo muestran pues los hechos de los apóstoles, y el cristiano debe estar preparado para ello. Así que agradecemos su atención y esperamos en el siguiente programa continuar con esta presentación del Evangelio según San Lucas y la sinodalidad.